Capítulo 5. Con Naruto, Shikamaru, Ino, Choji y Hinata, campo de entrenamiento 5. Está bien Ino, Hinata, ese fue un buen spar. Ino, realmente no deberías sentirte mal, ¿sabes? Fuiste realmente bueno. Hinata es un poco mejor. Solo hay que entrenar más y quizás comer más. Naruto sonrió a ambas chicas jadeando y sentadas en el césped después de un breve entrenamiento de taijutsu. El año pasado, Hinata e Ino se unieron a las salidas de Naruto con Shikamaru y Choji después de clase. Hinata se tomaba su entrenamiento más en serio después de que Naruto tuvo que rescatarla, pero Ino todavía era parte del club Sasuke Fajir. Ella simplemente vio los beneficios de ser más fuerte para ser mejor que las otras chicas. Hinata simplemente asentía y la maltratada Ino jadeaba, pero miró fijamente a Naruto después de su comentario sobre sus hábitos alimenticios. La ex tímida Hyuga Girl salía de su caparazón con cada día de su entrenamiento y podía disfrutar cada vez más de su tiempo con los dos amigos de Naruto. Sus padres animaron a Ino a pasar algún tiempo con Shikamaru y Choji para familiarizarla con los otros dos. Algo que la niña encontró estúpido, había crecido con los dos pero sus padres eran implacables. Después de algunas dificultades al principio, se unió a las sesiones de entrenamiento improvisadas de Naruto y Hinata. Choji y Shikamaru simplemente los observaron. Shikamaru era demasiado perezoso para unirse a algo tan problemático como el entrenamiento físico después de la escuela. Perder su timidez fue lo primero que logró la heredera Hyuga después de reunirse con Naruto y los demás sobre una base regulatoria. Después de eso, comenzó a reunirse con Ino después de sus reuniones habituales. Algo que con el tiempo llevó a cambiar a la joven Hyuga Girl. Ella seguía siendo amable y servicial con todas las personas que eran igualmente amables. Los que todavía intentaban antagonizar a los Hyuga se llevaron un duro despertar. El primero, casualmente, recibió un golpe de Huken en las piernas. Algo que cierto jefe de clan comentó con un gesto de satisfacción cuando uno de los miembros de la familia de la rama se lo dijo. Bueno, Naruto-kun, siempre podrías pelear con alguien como Lee Sanobu-san. Hinata se lo contó a Uzumaki después de darle una botella de agua a Ino. Naruto miró a Hinata y pareció interesado. Chico-san. Lee-san. ¿Quiénes son esos dos? Hinata-chan. La Hyuga sonrió mientras le daba una botella a Naruto sentado a su lado y mirando los árboles que tenían delante y que estaban colocados al borde del campo de entrenamiento. Hinata tomó un sorbo de la botella y asintió. Son el sensei y uno de los miembros del equipo de mi primo Neji. Ambos son maestros de taijutsu y deberían darte un desafío. Naruto-kun todavía sonriendo, Hinata tomó otro sorbo de su botella de agua, mientras Naruto parecía pensar en ello por un momento. Suena súper genial, Hinata-chan. Este chico Gui y el chico Lee deberían ser muy buenos compañeros de entrenamiento. Tengo que buscarlos algún día. Quería decir algo, pero su estómago retumbaba lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. Hinata e Ino se rieron un poco mientras Choji y Shikamaru miraban a Choji con una gran sonrisa. Naruto se rascó la nuca y se sonrojó un poco mientras lo hacía. Pero quizá debería tomarme un descanso para comer ramen. Los cinco comenzaron a reír a carcajadas y después de una alegre yata de Choji se dirigían al ramen Ichiraku. Con Atsumi y Kusina, compuesto Onsen Uzumaki. Las dos mujeres Uzumaki más jóvenes tenían una toalla en el pelo rojo. Los cuerpos de ambos quedaron sumergidos en las aguas termales del recinto. El clon de Kusina suspiró relajado y miró a su contraparte. El cuerpo de Atsumi estaba plagado de muchos moretones y cortes. Una cicatriz particular en su estómago era muy notoria porque atravesaba su ombligo. Alrededor de esa cicatriz había un sello que parecía un remolino hecho de cadenas. Los Uzumaki miraron a Kusina. ¿Tengo algo en algún lugar, Kushi-chan? Atsumi la miró. Kusina acarició un mechón de cabello de Atsumi detrás de una oreja. Estoy agradecido de que estés de nuevo en una sola pieza. No había previsto que te pasara algo así. Después de que no regresaste por la noche. Realmente tenía miedo, era solo una misión de recuperación. Y luego. No volverías durante los próximos 2 días. Tuvimos mucha suerte de que Naruto estuviera fuera cuando regresaste. Toda esa sangre por todas partes. Por suerte nos quedaban algunas pastillas de sangre y soldado. Pero realmente deberíamos hablar de lo que pasó. Atsumi asintió lentamente y recordaba ese momento en particular. Estuvo muy reñida ya que pudo regresar a los recintos después de esa prueba en el templo. Miró a su mejor amiga de toda la vida, respiró profundamente y comenzó su historia. Inicio del flashback. Atsumi estaba abriendo lentamente los ojos. Ella realmente no sabía dónde estaba, pero ya no estaba en el templo, eso estaba claro.
El aire era más fino pero mucho más fresco. El sol se podía ver a través de algunos árboles. El suelo era una mezcla de piedra y hierba con algunos arbustos aquí y allá. Ajustando lentamente su kimono, Atsumi se levantó y trató de revisar su entorno para tener una idea de dónde estaba. El aire tenía un sabor salado, la temperatura y la humedad harían creer que todavía estaba en Inokuni o muy cerca de allí. La sal en el aire podría significar algún lugar cercano a la costa o una gran masa de agua salada. Poco a poco siguió un camino estrecho hecho por animales que la conducía fuera del pequeño bosque en el que se encontraba. Le tomó algunos minutos hasta que rompió la línea de árboles y se quedó sin aliento al mirar hacia una amplia zona de acantilados por donde pasaba un gran río. Al momento siguiente escuchó el sonido de un pequeño objeto volando hacia ella. Sus instintos kunoichi la salvaron de una piedra de aspecto afilado que esquivó girando un poco hacia la izquierda. Solo unos segundos después, más de esas piedras volaban hacia ella. La mente de Atsumi hizo clic, en segundos abrió un shokuto y detuvo las piedras con resonantes ruidos. Canalizando a chakra en sus sentidos, intentó señalar a los atacantes. Sin embargo, ella no pudo hacerlo. Otra ráfaga de proyectiles afilados fue lanzada hacia ella. Usó un shunshin rápido y, como haría cualquier Konoha nin, se dirigió a los árboles. Saltando rápidamente de uno a otro, Atsumi intentó correr más rápido que el atacante desconocido que no podía sentir. Incluso si no fuera un sensor, debería poder localizar a su enemigo a la distancia en la que creía que luchaban. Estaba en terreno desconocido con un adversario desconocido, con toda esa información tomó la decisión razonable de retirarse. Rápidos parpadeos corporales y muchos giros y saltos la encontraron en un claro rodeado de árboles y un silencio apremiante. Sosteniendo su espada en una postura defensiva, esperó y escuchó. Un pequeño crujido la alertó sobre una nueva incógnita a su izquierda. Girando y atacando con su espada, quedó atónita por un segundo cuando el metal fue recibido por un talón negro. La hoja quedó atrapada entre el árbol y la garra. Atsumi intentó liberarlo pero fracasó ante la fuerza inhumana de esa garra. Quería ver qué tipo de animal podría tener esta fuerza. Ella miró hacia arriba. Mirando en los ojos amarillos de un águila marrón cercana a su tamaño. ¿Por qué estás invadiendo nuestra tierra? Puedes usar su color de cabello pero no eres uno de ellos, niño humano. El águila habló, fijándola con los ojos. Sus plumas eran una mezcla de marrón y gris y en su rostro, junto a su pico, había una cicatriz que parecía cortada por un kunai o algo muy afilado. Mirándola fijamente, su oponente parecía esperar una respuesta. Atsumi estaba pensando qué decir y cómo sabía quién era ella. Primero probó el enfoque diplomático. No estaba segura de dónde venían los proyectiles de hace minutos y el águila parecía una invocación más fuerte. Ella selló el shokuto nuevamente en su sello en la muñeca e inclinó su cabeza poco después en señal de saludo. Mis disculpas, Eagle-san. Estoy en una misión de los ancianos Uzumaki. Mito-sama y Kusina-sama me han dado la misión de recuperar el contenido de las bóvedas del templo Uzumaki cerca de Konoha para almacenarlo en un lugar más seguro. Con etiquetas equipadas fabricadas por Mito y Kusina-sama, el águila la miraba con una mirada curiosa. Mito-sama, Kusina-sama, ¿cómo sería eso posible? Nosotros, el nido del remolino, nos enteramos de su muerte. Uno de sus scouts juveniles en Konoha trajo el mensaje de su fallecimiento hace algunos años. Después de Mito-sama, Kusina-sama también falleció hace más de una década. Entonces, ¿cómo podrías cumplir sus órdenes? Que el águila convocada supiera eso no era realmente algo que sorprendiera a Atsumi. No, lo que le sorprendió fue su otra declaración. Bueno, Eagle-san, con mucho gusto intentaré explicar las circunstancias. Pero por favor hazme la pregunta, ¿por qué crees que no soy Uzumaki? El águila extiende sus alas por un corto tiempo, lanzando sombras al aspirante a Uzumaki Kunoichi delante de él. Los miembros del nido siempre podrán distinguir a Uzumakis. Incluso si existe algo similar como vínculo con una de las familias fundadoras del clan. Será mejor que seas rápido en tu explicación. Vemos muchas cosas y escuchamos muchas más. Sabemos que el niño y heredero está vivo y debe ser la persona que haga esto. Mientras que tu chica solo huele a Uzumaki artificial. Un Uzumaki, que no debería serlo, y sin la marca del clan no puedes tocar los tesoros que quieres recuperar. Atsumi podía sentir que tendría que tener mucho cuidado ahora. Tienes razón al suponer que no soy un Uzumaki de sangre pura. Fui adoptado mediante la aplicación de un Fuinjutsu avanzado desarrollado por Uzumaki Kusina después de que mi clan fuera asesinado hasta casi extinguirse.
Mi antiguo nombre era Mikoto Uchiha, matriarca del clan Uchiha de Konohagakure y confidente cercano de Kushina Uzumaki. Quien fue la persona que me proporcionó los medios para escapar de mi matrimonio reprimido y sobrevivir a la destrucción del clan Uchiha. Después de eso, el águila la miró con una leve curiosidad. Él sabía que Kushina estaba muerta antes de ese evento, pero la escuchó. Él escuchó mientras ella le contaba sobre la invención del pergamino del mentor Uzumaki, porque todos tendrían que pensar que los únicos Uchiha que aún estaban vivos eran sus dos hijos Itachi y Sasuke. Que tendría que mantenerse fuera de sus vidas para protegerlos y por qué decidió aceptar la etiqueta Legakita de una tal Kushina Uzumaki. Bueno, cuéntame una historia muy interesante, jovencito. Pero incluso si todo esto es cierto, no podrás aprobar las protecciones finales del tesoro. Solo el jefe del clan y su personal pueden estar allí. Tendrías que pasar las pruebas que el clan estableció hace muchos años con la deidad protectora de los Uzumaki. Solo las pruebas nos permitirían juzgar tu justicia. Solo ellos te brindarán la certeza necesaria si eres digno de entrar a la bóveda final. Atsumi tragó un poco. El sonido de sus palabras y su mirada penetrante la llevaron a creer que esas pruebas no serían tan fáciles como las de la academia. Parecían un compromiso serio. Primero necesitaba más información, así que reforzó su mirada y miró hacia atrás a la invocación del águila aún sin nombre. ¿En qué consistirían esos juicios? Estoy dispuesto a arriesgar muchas cosas para conseguirle el heredero del clan su herencia. El águila asintió pensativamente. La deidad está a cargo del alcance de cada juicio. Siempre son diferentes para cada solicitante y también lo es su juicio. El juicio representa un compromiso de por vida con el clan. Te comprometerías a ser el comienzo de una nueva rama infantil. La palabra del jefe del clan sería ley para ti. ¿Por qué crees que las ramas infantiles de los Uzumaki nunca se rebelaron contra la rama principal? Primero, nunca los subyugaron realmente como lo hacen los Hyuga con los suyos. No. Los trataron con amabilidad siempre y cuando estuvieran alineados o utilizaran críticas constructivas y razonables. En la antigüedad, poco después de que el sabio falleciera, los Uzumaki desarrollaron un sello para que los criminales subyugaran su voluntad. Vincularía sus habilidades de chakra a la buena voluntad de su manejador. El Hyuga una vez robó una versión anterior de este sello, ahora lo usan para proteger su linaje y dominar la rama lateral. Su caso especial daría lugar a la aplicación del sello de rama infantil. Con el tiempo te cambiará. Tu mente se llenará de la idea de proteger a tu nueva familia. Sobre todo el jefe de tu clan después de su ascensión. Algunos de los líderes de la rama infantil terminaron como personal de servicio en la residencia de los Uzukage. Eran amados con seguridad y, hasta donde yo sé, ningún líder del clan abusó de su posición, sino que solo la abrazó y la usó como combustible para protegerlos a todos. Si realmente quieres dar este paso, sigue el camino que recorriste más profundamente en el bosque. Llegarás a una cueva. En esta cueva hay un antiguo altar de piedra con algunas ataduras. Ponte esas ataduras después de encender todas las velas. Cuando se cierre la última cerradura, canaliza a chakra hacia ellos y comenzará tu prueba. De lo contrario, toma el otro camino hasta llegar a una vieja fuente, sumérgete en el agua y regresarás al lugar de donde viniste. Con estas últimas palabras, volvió a extender sus alas y sin darle la oportunidad de decir algo o hacer una pregunta después de su largo monólogo, el águila abandonó el claro. Atsumi podía sentir que usaba un futon jutsu para reforzar sus swings y crear una corriente ascendente. Sus ojos lo siguieron todo el tiempo que pudo hasta que estuvo sola en el claro. Sus pensamientos sobre su decisión fueron claros. Era seguro que tendría que dejar atrás su antigua vida. Este juicio fue solo el último clavo en el ataúd de Mikoto Uchiha. Si todas esas cosas que le dijo el águila no fueran una leyenda o simplemente una historia de miedo para desviarla del camino, este juicio conduciría al verdadero nacimiento de Atsumi Uzumaki. Ella se dirigió a la cueva. Nada la atacó ni la atacó en su camino. Estaba tranquilo, solo pequeñas brisas de viento soplaban a través de su largo cabello rojo mientras estaba en la entrada de la cueva. Acercándose una última vez y renovando su determinación, entró en la cueva oscura. No tardó mucho en llegar a la cámara ritual. En el centro del mismo se encontraba el mencionado altar de piedra con cadenas doradas unidas a él. Atsumi miró la construcción con un poco de entusiasmo. Los puños para tobillos y muñecas y el cuello de metal no eran nada nuevo para ella, pero normalmente el contexto sería muy diferente.
Fue una coincidencia divertida que la persona detrás de la solicitud de sacar el tesoro del templo de Uzumaki fuera la misma persona que le presentara las partes emocionantes y sensuales de las actividades sexuales restrictivas, sacudiendo la cabeza para sacar esos pensamientos que la distraían de su mente. Cogió las velas y lentamente las prendió fuego con el pequeño Katon Jutsus, una tras otra, hasta que la cueva quedó bañada por una luz tenue. Con pasos medidos Atsumi llega al altar. Miró las cadenas, inhalando y exhalando lentamente. Se sentó en el altar poniéndose los puños para los tobillos, seguidos por el collar de metal dorado. Lo que distraía un poco era que las cadenas no estaban frías como deberían. No. Estaban cálidos y arropaban suavemente su chakra. Como invitarla a ceder y canalizarlo hacia las cadenas. Su respiración se aceleraba un poco, luchando interiormente contra todos esos recuerdos que la distraían nuevamente mientras cerraba las esposas alrededor de sus muñecas y se recostaba nuevamente en el altar comenzando a canalizar el chakra. Fin del flashback. Atsumi miró el rostro sonriente de Kusina, ambos todavía sumergidos en el agua del onsen privado. La Uzumaki y la ex Jinchuiki se dirigieron a la ex Uchiha, mirándola a los ojos. Lo sabía entonces y parece que todavía se aplica incluso ahora. Sigues siendo un gatito bondaje, ¿no, pequeño Atsumi-chan? Atsumi se sonrojó un poco pero asintió. Kusina sonrió brillantemente. Bueno, te ganaste un poco de alivio después de esos días difíciles y pruebas. Kusina sonrió y lentamente formó algunos sellos de mano mientras Atsumi tragaba un poco. Al mismo tiempo estaba emocionada por lo que aún estaba por venir. Estilo de cadena. Fijaciones restrictivas. Kusina habló con convicción mientras se aferraba a Atsumi. Después de que el humo se disipó, Atsumi fue envuelta en un arnés hecho con cadenas doradas junto con el collar dorado a juego alrededor de su cuello y una correa de cadena. Vamos a divertirnos un poco, gatito, llamó Kusina, tomándola por la correa para arrastrarla con ella. Con Naruto, edificio de la academia. El rubio Uzumaki se preguntaba por qué aceptó tomarse un descanso de sus estudios, asistiendo solo a la academia hoy. Para él no tendrá sentido. Su clase fue en el último semestre antes de los exámenes finales. Actualmente estaba entre los 3 últimos de la clase y no le molestaba. Los académicos que se enseñaban en la academia eran cosas con las que dormir. Cada vez que intentaba seguir el sermón de Iruka, sus ojos se volvían cada vez más pesados a cada segundo. El tema de hoy fue el chakra y la naturaleza de los chakras. Algo en lo que Naruto estuvo de acuerdo con Iruka. Era un tema importante, pero no como si se enseñara en la academia de Konoha. Fue solo una aburrida conferencia teórica con gráficos elegantes. Nada como las lecciones que le dieron sus padres. Inicio del flashback. Minato y Kusina se pararon frente a Naruto, quien se arrodilló en posición Seiza y los miró atentamente mientras Minato sonreía y comenzaba la lección de hoy. Bueno Naruto, hoy hablaremos sobre la transformación básica de la naturaleza del chakra. ¿Puedes enumerarme los elementos básicos, por favor? Naruto asintió y levantó la mano para mover un dedo con cada naturaleza llamada. Bueno, comienza con fuego, seguido de agua, viento, tierra y relámpago. Minato asintió y le dio el pulgar hacia arriba. Muy bien. ¿Y fortalezas y debilidades? Naruto lo miró como si fuera algo que pudiera responder mientras dormía y bostezó un poco. El fuego es débil al agua y fuerte contra el viento. El viento arrastra los rayos, lo que permite que la tierra se desmorone. La tierra vence al agua. Juntos los 5 construyen un círculo de fortalezas y debilidades. Nuevamente su padre y Sensei asintieron mientras Kusina le sonreía orgullosa a su hijo. Bien, te doy la máxima puntuación, hijo. Sigamos adelante. Cada persona nace con una o más afinidades con los elementos. Algunos dicen que es pura genética y otros dicen que es aleatoria o depende de la región. Inokuni es famoso por una gran población de personas con afinidades por el fuego. Clanes como los Uchiha y Sarutobi eran famosos por el Katon Jutsu que utilizaban para luchar. El Uzumaki sin embargo, se detuvo y miró a Kusina. El pelirrojo Kunoichi estaba emocionado y muy enérgico por esa parte. Bueno, nuestro clan Sochi era famoso por muchas cosas grandiosas. Como el Fuinjutsu y otras cosas. No muchos Uzumaki decidieron explorar el campo tradicional del ninjutsu. Pero una de ellas fue tu excepcional madre. Nosotros, los Uzumaki, a menudo éramos bendecidos con 2 afinidades. Suiton y Futon. Una gran combinación tanto para la ofensiva como para la defensa. Datebane. Ella se rió entre dientes mientras su garrapata sangraba. Minato la abrazó un poco desde un costado. Es cierto. Pero algunas palabras de sabiduría de tu genial padre Hokage. Las afinidades son solo indicadores de qué jutsu elemental quizás quieras comenzar a aprender.
Lord Tyr dominó los 5 elementos básicos. Tu viejo dominó 3 a la edad de 18 años. Así que sigamos adelante porque estoy seguro de que quieres superarme a su debido tiempo y no echar raíces y escuchar conferencias aburridas. Como pequeña prueba quiero que llegues a uno de los almacenes de armas propiedad de un civil. Busque las tiendas exclusivas para ninjas y asaltélas en busca de papel para chakras. Dejamos nuestra lección en suspenso hasta que sepamos qué afinidades tienes. Kusina miró a su marido con una mirada desconcertada mientras Naruto se levantaba y se inclinaba solo para desaparecer con un shunshin sin focas. Kusina recuperó el ingenio y lentamente empujó a su marido en el hombro. ¿Sabías que desataste el caos encarnado en el pueblo? Preguntó mientras subrayaba cada palabra con un toque. Minato simplemente levantó ambas manos en señal de rendición. Culpable de los cargos, pero no me arrepiento. Estoy muy agradecida de que a Asuna-sama se le haya ocurrido la idea de guardar el conocimiento para las generaciones posteriores. Sin eso Mito-sama habría desarrollado el pergamino y no podríamos hablar y enseñarle a nuestro pequeño hijo cómo ser una persona y perseverar. Lo que Atsumi-chan nos contó sobre los aldeanos me enojó mucho. Si mi alma no estuviera atada al estómago del Shinigami, le indicaría a Naruto cómo convocarme de regreso solo para poder darles lo que pienso. Kusina suspiró pero asintió. Puedo entenderlo todo, querida. Pero el segundo señor Jutsu se desarrolló y lo que se necesitaría para liberar los lazos en tu alma y para el Edo Tensei no vale la pena el costo. Ambos estamos estresados, Minato-kun. Cada vez que hablamos de eso somos Datebane. Hagamos algo contra eso. Ella sonrió y lo llevó a la casa principal. Algo que Minato simplemente le dejó hacer con una sonrisa tonta en su rostro. Con Naruto, distrito comercial, la operación se llevó a cabo y Naruto observó la tienda que había elegido. Buscó todas las señales que indicaban qué tipo de shinobi entraba a la tienda. Sabía que tendría que transformarse en un Chunin para llevar a cabo este atraco. Genin tendría el conocimiento o el impulso para buscar sus afinidades sin su sensei presente. Solo un Chunin preparándose para su examen de Jonin lo haría. Transformado en un adulto civil, esperó afuera de la tienda con la esperanza de poder obtener suficiente información de alguien para estafar al comerciante y quitarle algo de papel de chakra. Observó cómo algunos de los ninjas de Konoha frecuentaban la tienda. La mayoría de ellos extrañan el característico chaleco Chunin o Jonin. Podía escuchar algunas conversaciones y obtener información sobre sectores de la población de Konoha. Un tema que se repetía a menudo era él. La opinión antagónica que el pueblo tenía sobre él seguía intacta. Si Naruto no tuviera a sus padres, Mito Sensei y Atsumi-chan, no sabría cómo lidiar con todo este odio inútil y estúpido. Después de preguntar a sus padres por qué era el paria y algunos convenciéndolos, le contaron qué acontecimiento provocó la muerte de sus padres y comenzó su ostracismo. Inicio del flashback. Naruto se sentó con sus padres en la sala de estar del ala oeste del complejo. Estaban en medio de una acalorada discusión. Naruto comenzó después de hartarse de las miradas odiosas de los aldeanos hacia él. Kaasan, Tousan, tú no eres la persona que tiene que soportarlo día tras día. ¿Por qué es tan secreto? Cada vez que intento hablar sobre la razón detrás de toda esa estupidez. Idioma Naruto-chan. Kusina lo interrumpió e intercambió una mirada rápida con su marido y luego sonrió un poco con tristeza. ¿Conoces a Naruto-chan? Solo queríamos que te divirtieras un poco. Estábamos contentos de que pudieras encontrar algunos amigos y todo, y esperábamos protegerte de ese tema un poco más. Suspiró un poco y jugó con un poco de su cabello distraídamente. Está bien, escucha. Es un poco difícil hablar de tu propia muerte y todo eso. ¿Qué sabes sobre el Biju? Naruto escuchó como lo hizo cierto tenant suyo. Después de un tiempo para pensar en su respuesta, exploró mentalmente sus lecciones de historia y poco después se le ocurrió su respuesta. Bueno, son 9, Hashirama Senju los distribuyó por las aldeas. Algo que creo que fue un gran error, pero volveré a esto. Todos ellos son seres hechos de chakra y estúpidamente fuertes. Lo único que realmente funciona en su contra es Fuinjutsu. La primera mención en la historia de Konoha fue después de que Mito Sensei sellara el Kyuubi en sí misma para ayudar a Hashirama Senju en su batalla con Madara Uchiha. Naruto parecía haber visto un fantasma en el momento siguiente, su cerebro hacía saltos y conexiones en segundos y antes de que sus padres pudieran intervenir gritó: tengo el Kyuubi sellado dentro de mí. Tienes que estar cagándome ahora mismo. Kusina necesitaba un momento, pero dejaba que su hijo la gritara y rápidamente estableció el orden. Idioma joven. Cierra la boca ahora mismo o te meteré un trozo de jabón. Naruto tragó saliva y respiró tranquilizadoramente y luego miró expectante a su madre.
Kusina hizo lo mismo después de que Minato puso una mano sobre su hombro derecho. Sí, tienes el Kyuubi no Kitsune sellado dentro de ti. Eso era una necesidad después de que un hombre enmascarado te lo arrancara en la fecha de tu nacimiento. Lo que siguió fue una explicación larga y agotadora de lo que ocurrió el día del ataque de Kyuubi. Todo sobre el atacante enmascarado, por qué tuvieron que recurrir a sellar y sacrificar hasta la declaración de Kusina de que los Kyuubi tal vez solo querían permanecer libres y su admisión de que tal vez él no era solo una bestia estúpida y odiosa. Está bien, déjame aclarar esto. Konoha fue atacado por un solo hombre, quien fue repelido por poco por su padre solo para arrancar el Kyuubi del sello y controlarlo con sus ojos, lo que llevó a la destrucción de casi un tercio de la aldea. Solo para ser detenido nuevamente por papá usando el Iraisin y la aplicación de un sello de contrato y finalmente volviéndolo a sellar con el sello de 8 trigramas. Sus padres lo miraron con expresión estupefacta y asintieron lentamente. Naruto tuvo que soltar un suspiro, sacudiendo un poco la cabeza. Ya sabes. Ahora puedo identificarme con Kyuubi. Puede que me quede aquí la mayor parte del tiempo, pero mis clones todavía experimentan el pueblo por las apariencias y todo eso. Todo este odio a veces solo quería que me dejaran en paz. ¿Qué pasaría si los Biju solo quisieran que los dejáramos en paz y nosotros, estúpidos seres humanos, tuviéramos que entrar y recogerlos como si fueran raras cartas coleccionables? Seriamente. Shodai-sama puede ser fuerte en todo eso. Es posible que haya tenido todas las buenas intenciones con la distribución del Biju. Pero fue la mejor decisión posible. Realmente no lo creo en este momento. Una vez más sus padres se quedaron sin palabras, sabían después de todo que esas duras y estrictas enseñanzas de Mito Naruto serían más adultas que otras de su grupo de edad, pero este era un nivel completamente nuevo. En el sello el Kyuubi escuchaba muy atentamente. El mocoso tenía la idea correcta allí, se la daría. Pero aún así era un mocoso estúpido sin todas esas experiencias que hicieron que personas como el Pacífico Hashirama fueran a cazar Biju. Antes de olvidarlo. Maldita sea, nuestra barrera defensiva realmente debe ser una mierda. Si un shinobi pudiera desatar tal caos. Naruto terminó con una estúpida sonrisa brillante en su rostro, mostrando su verdadera edad solo para ser golpeado en la cabeza por su madre segundos después de terminar. Fin del flashback. Maldita sea, mocoso Kyuubi, debería haber comprado algunos pergaminos elementales, tal vez eso podría ser suficiente. Sakitoshi, ¿todo bien? Naruto levantó la vista mientras miraba a los ninjas saliendo de la tienda. Perfecto, un enemigo de Kyuubi y un Chunin. Nadie lloraría por ellos si se hiciera pasar por él y causara caos y desorden. Esperó hasta que escaparon y dejó que un clon los siguiera a una distancia segura solo para ser cauteloso y más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Se transformó en el shinobi llamado Sakitoshi y se abrió camino en la tienda. El dueño de la tienda, un hombre de unos 40 años, levantó la vista del mostrador. Sakitoshi-san, ¿has vuelto? ¿Olvidaste algo? El dueño preguntó con una sonrisa. Si alguien podía ver las notas de Ryo en sus ojos. No sería sorprendente lo brillante que era. Sí. ¿Sabes? Pensé en cómo lidiar con ese mocoso Kyuubi. Quizás tengas algún papel indicador de chakra y chatarra. El vendedor parecía un poco desconcertado y luego asintió lentamente. Claro. Solo dame un momento. Desapareció en su almacén solo para que Naruto inscribiera algunos sellos que esparcirían un olor desagradable a pescado podrido y abrió un pergamino vacío copiando los rollos Jutsu con su etiqueta de copia. Afortunadamente, su ejército de clones estaba terminado antes de que el propietario regresara. Tenía 2 rollos en su mano. Aquí tienes. El pergamino con la indicación papel y el otro con chatarra. Naruto no sabía realmente por qué quería las sobras, pero ¿por qué no? Fue conductivo, tal vez podría construirse un arma. Él pagó por ello solo para sonreír. Ah, y por cierto. Hueles muy mal, ¿sabes? Naruto se rió, lanzó las focas y usó el Shunshin para escapar de un comerciante que gritaba. Poco después de ese encuentro, un tal Chunin fue arrestado por dañar un taller de herramientas ninja. Mientras Naruto se reía con su padre de la pequeña broma que le hacía. Poco después de llegar a la siguiente parte de la lección, hicieron una pausa antes. Está bien, Naruto-kun. Coloca uno de los papeles entre tus dedos y canaliza lo más lentamente posible tu chakra a través de él. El joven Uzumaki asintió y puso el papel entre sus dedos. Como sabía que tenía el Kyuubi dentro de él y comenzó a centrar su entrenamiento de control de chakras en la diferenciación de las diferentes fuentes de chakras, pudo ralentizar un poco el flujo de su denso chakra. Así que muy lentamente canalizó su chakra hacia el papel.
Primero se escuchó un sonido desgarrador cuando el papel se partió en pedazos. Los siguientes 2/3 de esas piezas comenzaron a empaparse. El último tercio comenzó a secarse rápidamente. Minato asintió lentamente y luego sonrió intensamente. Bueno, esto es bueno. Muy bien. Tu afinidad más fuerte es el viento. Inmediatamente seguido por agua. Nada nuevo para un Uzumaki. Pero el de la tierra sí lo es. Kushi-chan. Él le preguntó si tenía alguna idea. La pelirroja pensó en ello por un momento y luego miró la entrada lateral. Vine. Ya sabes, construir lentamente un túnel artificial para conectar la entrada lateral del recinto con un almacén. Solo el uso de un pequeño Totonjutsu podría conducir a una afinidad entrenada. Minato asintió. Sí. Eso podría ser todo. Bueno hijo, 3 afinidades, con tu piscina de chakras. Tenemos trabajo que hacer. Hagamos algunos grupos de clones y trabajemos en ello. Lideraré el grupo Futon. Kusina se encargará del grupo Suiton y para Doton tenemos que pensar en algo Yata. Dominaré mis afinidades antes de que termine la academia, créelo. Taijuka Hebunsin no Jutsu. El emocionado Naruto creó 3 grupos de clones para comenzar el entrenamiento. Por fin algo que podría ayudarle a superar el aburrimiento de la academia. Con todas sus emociones puras, Naruto disfrutó de su nueva búsqueda para dominar sus afinidades antes del final de la academia. Meses después, Academia Konoha Shinobi Iruka y Mizuki se presentaron ante toda la clase de jóvenes y prometedores estudiantes de la academia. La clase estaba llena de herederos del clan, los hijos de algunos miembros civiles del consejo y la amenaza rubia Uzumaki Naruto. Naruto se sentó en la misma fila que Shikamaru y Choji. Sakura se sentó junto a Sasuke con Kiba después de vencer a Ino en una carrera hacia el asiento. Lo que la estudiante de cabello rosa chicle no había visto era que su amiga rubia no estaba tan entusiasmada como antes y realmente no lo dio todo en esa competencia. Mizuki miró fijamente a Naruto. Justo ayer el chico le volvió a hacer una broma. Cómo entró a su apartamento para poner polvo para picar en el cajón de su ropa interior era un misterio para el profesor Chunin, pero una cosa le quedó clarísima. Hoy era el día en que libraría a la aldea de un demonio y se uniría a su nuevo maestro. Volvería a Konoha por frenarlo, alejándolo del poder y del crecimiento que se le negó todos estos años. Después de que sus padres murieron en el ataque de Kyuubi, juró venganza por la tumba de ellos. El zorro estaba recibiendo el merecido postre. Naruto no se daba cuenta por fuera. Desde que habló con sus padres sobre los bijus, su capacidad para sentir el chakra pareció dar un gran salto. No solo su alcance se extendía a casi media milla, sino que si estaba en la misma habitación con alguien podía incluso vislumbrar las emociones de las personas que estaban en ella. Decir que fue desorientador al principio sería quedarse corto. Después de que él habló con Mito Sensei al respecto, ella pareció interesada y le contó todo sobre su nivel de habilidad con esta habilidad. Así que no se sorprendió realmente después de que Mizuki le hizo la prueba de que un genjutsu menor fue arrojado sobre ella. Naruto prometió no hacer ruido a todas las mujeres del complejo, ¿y cómo podría ir en contra de sus deseos? No, esa no era una opción, pero casi disipó ese genjutsu por instinto. Algo que todo shinobi aprendería si un Uzumaki con la capacidad de lanzarlos sin sellos manuales viviera en el mismo lugar y tuviera una vena sádica con ellos. Contra la creencia común, un Uzumaki era capaz de disipar a genjutsu hasta los rangos Ayes. El problema era reconocerlos en el tiempo necesario antes de no poder hacerlo. La prueba escrita fue un fracaso y Naruto estaba seguro de ello. La siguiente parte fueron las pruebas de Bukijutsu y Taijutsu. Algo que pudiera colocar en el medio y arriba respectivamente con facilidad sin levantar muchas sospechas. En los últimos 2 años se aseguró de demostrar que era competente en algo. Nada prodigioso, por supuesto, pero lo suficientemente bueno como para calificar y aprobar con buenas notas en esas materias. El día de las pruebas fue siguiendo el plan, se podría decir, ya que Naruto se mantuvo firme después de una muy buena batalla con Sasuke en el ring. Lo estaban criticando por su mala forma de taijutsu. Algo que acaba de comentar encogiéndose de hombros. Su mala forma era el estilo de academia predeterminado y no la versión fallida que Mizuki le había enseñado. Así que, en esencia, lo rebajaron porque hizo todo bien. Naruto guardó mucho silencio después de eso. En su mente estaba sopesando sus opciones. Una cosa era muy segura. Mizuki Teme estaba a punto de sabotearlo en todos los lugares que pudiera. Lo bueno después de revisar el tratado Uzukonoha es que sabía qué hacer si el maestro le fallaba una tercera vez, por lo que estaba muy relajado al respecto.
Sin eso estaría corriendo en círculos como un pollo sin cabeza y haría algo muy estúpido, algo de lo que estaba seguro afortunadamente no sucederá. Tenían todo excepto la prueba de jutsu. Antes de eso hubo una breve pausa para el almuerzo en la que se sentó junto a Shikamaru y Choji, los tres comiendo algunas patatas fritas. Todo sería demasiado problemático. Con Kusina y Atsumi, Sala Atsumis, ambas mujeres yacían en la cama con el pelo desordenado y ligeramente sudorosas. Kusina se acurrucó un poco en Atsumi. Entonces Atsumi-chan. ¿Qué pasó después de que comenzaste el juicio? Atsumi se sonrojó y volvió a experimentar cómo las bombillas de Kusina la presionaban. La última vez no estaba muy lejos y después de las actividades relajantes no debía sonrojarse, pero su cuerpo reaccionó como en su tiempo con Kusina antes de que ambas fueran mujeres casadas. Ella se concentró y trató de responder la pregunta. Bueno, después de canalizar a chakra hacia las cadenas, fue extraño, como si hubiera dejado mi cuerpo o algo así. Inicio del flashback. Atsumi se sentía como si estuviera flotando en el gran mar negro de la nada. Parecía que algo no iba bien. ¿Dónde estaba la cueva y el altar? Ella reflexiona e intenta moverse, pero aún puede sentir las cadenas que la mantienen en su lugar. Niño, ¿entonces confías en la persona que te estaba dando esta misión? Una voz profunda retumbaba por los pasillos y Atsumi no pudo señalar el lugar, porque parecía que la voz estaba en todas partes al mismo tiempo. Kunoichi pensó en la pregunta que le hicieron. ¿Confiaba en Kusina? Sí, lo hizo. Pero ¿sabía Kusina lo que pasaría aquí? Algo de lo que Atsumi no estaba muy seguro. Sí, confío en ella. Habló después de unos segundos más de pensar. Al momento siguiente vio que habían cambiado la habitación. La cueva había desaparecido y en su lugar había un camino estrecho. Si mirabas hacia abajo podías ver púas hechas de piedra. Al final del camino había una puerta o algo similar. Estaba demasiado lejos. Lo que ella podía ver, porque estaba justo a su lado al principio del camino, era una venda en los ojos. Inscrita con Fuinjutsu no sabía leer. Si confías en ella deja que te guíe y ponte la venda en los ojos. Atsumi se sorprendió, el camino era lo suficientemente grande como para que pudieras colocar tus dos pies en el suelo con solo una profundidad hasta los hombros. ¿Cómo debería el clon de Kusina guiarla mientras está en el complejo y ella tenía los ojos vendados aquí donde quiera que estuviera? Los segundos parecieron horas mientras debatía consigo misma. Atsumi sabía que no sería fácil, pero debe decir que el clan Uzumaki realmente tenía rituales locos. Ella cogió la venda y se la puso. La siguiente voz era familiar, suave, juguetona y cariñosa. Gatito, ¿por qué sigues de pie? Ponte de rodillas y hazlo rápido, Datebane. Esa era la voz de Kusina. Atsumi reconocería su voz cada vez. Su cuerpo se movía como si estuviera en piloto automático y se ponía de rodillas, mientras debía bajar las manos. Atsumi podía sentir presión en su mano izquierda guiándola hacia abajo. Ella podía sentir el final del camino de piedra con su mano. Si no la hubieran guiado, habría fallado y se habría caído. Luego sintió un suave pliegue en el cuello alrededor del cuello. Nuevamente su cuerpo se movió como si estuviera en casa con su compañero de juegos pelirrojo. Lentamente ella avanzaba arrastrándose. Cada vez que podía sentir un impulso externo, Atsumi se aseguraba de seguirlo. El Uzumaki encadenado no podía decir cuánto tiempo estuvo gateando. Aunque el suelo era de piedra no le molestaba las rodillas. Algo que notaría después de toda la terrible experiencia. Detente ahí mismo, gatito. Sabes que no seré el jefe de tu clan y no debería guiarte el resto del camino. Pero sabes quién debería guiarte, gatito, ¿verdad? Espera un minuto. Kusina se refería a Naruto. ¿Estaba él aquí? ¿Te gusta ella? ¿Qué pensaría si la viera así? Su mente estaba sumida en una confusión interna cuando pudo escuchar la voz de Kusina susurrando en su oído derecho. Te hice una pregunta, gatito. Sabes que no me gusta que me dejes esperando demasiado tiempo. ¿Quién debería tomar tu correa y guiarte el resto del camino? Atsumi tragaba un poco y respiraba tranquilizadoramente, algo de lo que se arrepintió ya que al momento siguiente pudo sentir dos fuertes palmadas en el trasero. Afortunadamente, ella pudo quedarse quieta. Naruto. Naruto debería tomar la correa, señora. ¿Pero por qué debería tomarlo, Atsumi Oba-chan? Esa era la voz de Naruto. Ella se congeló instantáneamente. ¿Estaba él aquí ahora? ¡Oh Dios mío! Atsumi comenzó a hiperventilar, el tiempo suficiente para poder meter la correa. Hola. Oba-chan. ¿Qué te pasa? ¿Tienes que hablar conmigo? Vamos, podemos hacerlo. Esta cosa no puede detenernos.
Como si Mito Sensei no pudiera evitar que hiciéramos bromas a los aldeanos juntos. ¿No vio que estoy encadenado y esas cosas? Fue una de las primeras cosas que escuchó. En segundo lugar, la llamó tía. Él nunca la había llamado así antes. ¿Qué está pasando aquí? Su mente se estaba acelerando, pero antes de que pudiera ordenar todos esos pensamientos, un tirón de la correa lo silenció. Atsumi se vio obligado a seguir adelante. ¿No confías en mí, Obachan? Lo tengo. Simplemente sigue mi ejemplo, ¿de acuerdo? Esta vez la voz de Naruto sonaba más madura. Como si lo imaginara con 16 años o más. Su principal pregunta era si confiaba en él, ya que la llevaban con correa, gateando a 4 patas y atada con cadenas. Ella estaba dudando, pero algo parecía estar bien. Confió en Kusina para que la guiara a través de esta maza y la protegió. Ahora Naruto la guiaba, protegiéndola de caer y morir y aceptándola como era. Se sentía también ser libre a pesar de que estaba encadenada. Se sentía más libre que en su matrimonio con Fugaku en ese momento. Si Naruto, confío en ti, dijo al instante siguiente. Bueno, Obachan, entonces levántate y da un gran salto hacia adelante. La voz de Naruto respondió. Ella no podía decir por qué hizo lo que hizo. En su mente, la imagen que tenía ante ella era clara. Puntas de piedra afiladas y una nada de color negro intenso. Pero Atsumi hizo exactamente lo que le dijeron. Saltó hacia adelante con un gran salto, cadenas susurrantes siguieron su acción y la voz de Naruto. Gracias por confiar en mí, Obachan. Ella se estaba cayendo, ya había terminado, pensó por un segundo, pero al momento siguiente estaba flotando y después de abrir los ojos miró directamente el rostro de un ser del que solo había oído hablar en cuentos y folclore. Antes de ella estaban los Shinigami. Lo hiciste bien, niño, pasaste el primer juicio. Como estás entrenado como Kunoichi, estás exento de la prueba de acondicionamiento y resistencia. Así que vayamos a la última prueba. Chasqueó los dedos y Atsumi estaba parado frente al Shinigami en una habitación que parecía una especie de dojo. El suelo estaba acolchado de tatamis y, mientras se miraba, se sorprendió al ver que llevaba el traje clásico de una doncella del santuario. La cama estilo falda roja tenía el mismo color que su cabello. El coso de blanco encajaba bien en su cuerpo y las cintas rojas casi desaparecieron en su cabello, sosteniéndolo en una cola de caballo alta. Ella miró al Shinigami y esperó a que continuara. Después de que el sabio desapareció del plano de la existencia, ya sabes, como las naciones elementales, sus enseñanzas sobre el uso pacífico del chakra desaparecieron con el tiempo. Los ninjas se hicieron la guerra entre sí y muchos se unieron a mi reino antes de que llegara el momento en que yo mismo hubiera recolectado las almas. Para rectificar esta situación, yo, el Shinigami, estaba buscando un clan que no fuera solo un grupo de belicistas sino personas con valores y sentido de justicia e igualdad. Los Uzumaki eran esas personas. Así que los bendije con su larga vida, cadenas para atar a los injustos, la afinidad de un arte con el uso pacífico del chakra y una manera de convocarme a juzgar a una persona. Atsumi estaba dando vueltas con toda esa nueva información. ¿Las habilidades del linaje del clan Uzumaki fueron un regalo de un kami? ¿No es solo una mutación como muchas otras habilidades que había visto en su época como parte activa de las fuerzas Konoha? Sí, lo son. Yo soy el Shinigami, es mi elección cuando vengo que alguien coseche el alma. La gran resistencia puede ser un remanente del regalo de los sabios a uno de sus hijos, pero la vitalidad era mía. El Shinigami la miraba con sus penetrantes ojos amarillos. Juzgándola, midiéndola. Parece que la decisión final de quien se unió al clan estuvo en manos de una deidad. Atsumi intentó asimilar sus pensamientos acelerados, cuando el Shinigami estaba a punto de comenzar. Hijo, eras de otro clan y trataste de sacudirte esos límites. Observé tus acciones, estaban dedicadas al cuidado de los niños a los que les tocó una mala mano en la vida. Incluso si uno de ellos fuera tu hijo, trataste de mediar y hacer todo lo que estuvo a tu alcance para ayudarlo. Incluso tu movimiento con el agente raíz fue justo y algo que puedo aplaudir. Sé lo que quieres hacer y lo apruebo. Pero volvamos a tu juicio ahora, ¿de acuerdo? Parpadeó y ante ella le colocaron suministros para Fuinjutsu y un pergamino. Tinta, pergamino vacío y fuda que era casi la mitad de su tamaño. El Shinigami le indicó que se arrodillara en el suelo antes de los suministros y luego volvió a chasquear los dedos y había un pergamino abierto frente a ella con las instrucciones para un Fuinjutsu que no reconoció. Que mi hijo es el Uzujuin, o mejor aún tu Juin personal, que te vas a aplicar a ti mismo como prueba final de tu voluntad de comprometerte con el clan. Como cada Juin, se le impondrán algunas restricciones. No diré cuáles son, solo que para aprobar tendrás que copiar el sello mientras piensas en tu promesa.
La habitación guiará tus manos para realizar los cambios necesarios. Empieza. Atsumi estaba mirando su objetivo. Ella tomó una última respiración tranquilizadora y comenzó con el proceso. Con Naruto, exámenes de la academia está bien, estudiantes Mizuki y yo los llamaremos por su nombre. Regresas a la sala, nos muestras la academia 3 y, con suerte, apruebas el examen. Mucha suerte a todos ustedes. Iruka Umino estaba sonriendo en su clase. Parecía que quería animar a todos a dar lo mejor de sí en esta última prueba. Naruto hizo algo a lo que sus compañeros de clase se estaban acostumbrando ese día. Se sentó en posición seiza y comenzó a meditar. Algunos pensarían que lo hizo para centrarse. No estaba lejos, el estudiante de la academia meditó para recordarse a sí mismo y no mostrar demasiado. Sus amigos como Hinata, Shikamaru, Choji e Ino ya habían pasado la prueba. Sasuke en el aula en este momento. Sintió por su chakra, dejándolo fluir a través de sus puntos de chakra. Fue un ejercicio que los Uzumaki desarrollaron para medir su propia capacidad. Algo que tenían que hacer casi a diario cuando todavía estaban en el desarrollo de sus cuerpos y sistemas. Naruto, puedes entrar ahora. La voz de Iruka lo sacó de su meditación, saltó y entró al aula. Iruka tenía su sonrisa alentadora en su rostro mientras Mizuki miraba con desdén a la joven rubia. Está bien Naruto, comencemos con los Enge. La rubia asintió y, sin sellos en las manos ni el mínimo humo de chakra, se quedó allí como un reflejo perfecto de Iruka. Buen trabajo Naruto. Debes haber estudiado mucho para poder utilizar el Enge sin sellos manuales. Vine. Tu próxima tarea es mostrar el Kawarini Jutsu. Naruto soltó el Enge solo para cambiar con su silla. Nuevamente no hay sellos manuales y esta vez sin humo de chakra. Iruka se quedó boquiabierta y Mizuki frunció el ceño. Las emociones del asistente de enseñanza estaban repletas de odio y Naruto solo podía sonreír. Bueno, llámame impresionado Naruto. Muy bien. Parece que lo conseguiste esta vez. Iruka le dio otra gran sonrisa y las emociones que podía sentir subrayaban la sonrisa. Está bien Naruto. Por último, pero no menos importante. El Bunshin no Jutsu. Esta vez la rubia Uzumaki frunció el ceño. Incluso con todo su entrenamiento, el Bunshin estándar seguía siendo un genjutsu de bajo rango. Con sus reservas y densidad de chakras era imposible hacer un jutsu con requisitos tan bajos. Atravesó los sellos de las manos y lo intentó, pero después de suficiente humo de chakra a su lado quedó un clon de aspecto muy muerto. Lo siento Iruka-sensei, pero podría mostrarte otro clon si eso ayudara. Este jutsu todavía se me escapa. Naruto se lo dijo con una sonrisa sonriente y astuta. Antes de que Iruka pudiera decir algo, Mizuki intervino. Lo siento Naruto, pero no podemos hacer excepciones. Es Bunshin o nada, fracasas. La falsa fachada de la mirada triste de Mizuki casi lo alcanzó y Iruka pareció disculparse. Me temo que tiene razón en eso. Solo por curiosidad, ¿qué tipo de clon tenías en mente? Naruto negó con la cabeza. Lo siento sensei, pero si no me ayuda a pasar será mejor que no te lo muestre, y sin decir una palabra más estaba fuera de la habitación. Naruto no tuvo que esperar mucho. Se paró debajo de un gran árbol a solo un minuto de la academia y puso cara triste. Hola Naruto. No estés triste. Puedo ayudarte a pasar con tus compañeros. Mizuki expresó su voz mientras aterrizaba a su lado. Con su mejor rostro triste lo miró como si fuera el sumo sacerdote del santo tronco. ¿En serio Mizuki-sensei? Sí, hay una segunda prueba oculta. Se trata del Hokage y el rollo de sellos. Solo tienes que infiltrarte en la torre, desplazarte y aprender un jutsu de ella. Nos reunimos en el claro del bosque donde hicimos nuestro segundo ejercicio de supervivencia dentro de 3 horas, ¿de acuerdo? Naruto podía sentir la alegría que venía de él, era una trampa para algo siniestro. Tal vez Mizuki quería robarse el pergamino o simplemente quería una razón para matarlo. Tendría que ir a lo seguro, pero tendría más posibilidades de echar un vistazo al famoso rollo de focas que no conseguiría antes de ser Jonin. Estoy en Mizuki-sensei. Dentro de 3 horas en el claro del bosque después de nuestro ejercicio de supervivencia. Mizuki le dio el pulgar hacia arriba y Shunshin se alejó. 3 horas después, Bosque de Konoha. Naruto estaba decepcionado. Su Hiji era fácil de noquear con su versión especial del Enge que usaba para distraer a los enemigos masculinos. Los sellos del tesoro estaban desactualizados y eran solo del tipo de monitoreo. Era fácil evadir al escuadrón Anbu de servicios y podía sentirlos. Después de eso, hizo una copia del pergamino con su etiqueta de copia y almacenó la copia y el original en el recinto con Mito Sensei.
Decir que su sensei estaba orgulloso de su forma de pensar y al mismo tiempo muy enojado con Hiruzen fue una obviedad. Naruto ya conocía algunos de los jutsus del pergamino, pero su división de investigación clones haría uso de la copia de la que estaba seguro. Abucheos de guerra y todo eso. Ahora solo le quedaba esperar. La primera persona que llegó hasta él no fue una sorpresa. Naruto, ¿qué has hecho? Iruka, ligeramente jadeante, llegó al claro y lo miró. Naruto dejó la cabeza a un lado y deshizo a ambos en G. El rollo de sellos a su lado se transformó en un clon de Naruto que saludó con 2 dedos y un yo corto. Se quedó allí con una camisa estilo kimono, pantalones tipo ambu y sandalias shinobi negras. ¿Qué? Iruka se sorprendió al ver con qué naturalidad un clon estaba al lado de su estudiante fracasado. Hola sensei, ¿te importaría esperar un poco? Nuestro próximo invitado llegará en breve. Con eso, el clon volvió a encajar en el pergamino, justo a tiempo, por lo que Mizuki, que llegó, se lo perdió. Eso es desafortunado, dijo Mizuki con una breve mirada a Iruka. Solo quería matar al mocoso Kyuubi. Pero en el momento equivocado, en el lugar equivocado, Iruka. Naruto, dame el pergamino. Akun. Naruto se rió entre dientes. Se quedó allí, apoyado contra el pergamino que estaba apoyado contra un árbol. Eres una estúpida Mizuki. Realmente estúpido. ¿Pensaste que compraría tu excusa de que habría un segundo examen para demostrar mi valía? Después de que fuiste la misma persona que dijo que no había forma de eludir las reglas. Con esto el pergamino volvió a cambiar en un segundo a Naruto. La cara de Mizuki cayó, algo andaba muy mal aquí. El mocoso lo había interpretado de alguna manera. Verás, Iruka Sensei quería decirme que podría aprobar mi examen si tuviera que infiltrarme en la torre Hokage y robar el rollo de sellos para aprender un jutsu de él. Te diré algo, Mizuki teme. Lo hice, lo sabes. El segundo Naruto habló y golpeó con el puño al original. ¿El Kage Bunshin es realmente útil? ¿Puedes hacer el Kage Bunshin, Naruto? Iruka parecía perdida mientras la rubia asentía. Bueno, Iruka Sensei, califico ahora el Chunin. Simplemente asintió lentamente. Genial. El Naruto original volaba a través de sellos manuales más rápido de lo que cualquier genin o Chunin podía seguir para sostener el sello del ariete. Uzumaki Fuinjutsu. Barrera de 4 esquinas. Después de gritar el nombre de su jutsu, una barrera azul cobró vida encerrando a los 3 en un cubo hecho de chakra. Las esquinas estaban en unos árboles a su alrededor y les dejaban suficiente espacio para moverse libremente pero no para huir del encuentro. ¿Qué está pasando, demonio? ¿Qué has hecho? Naruto se rió entre dientes y habló con tono relajado. Oh, ¿eres uno de ellos? ¿Eh? ¿Soy uno de qué? Respondió Mizuki agitado. Alguien que es demasiado estúpido para distinguir el pergamino y el kunai sellado por dentro. Pero con solo una lección sobre Fuinjutsu en los 6 años que lleva en la academia, el sistema educativo del pueblo sería el culpable. Iruka miraba a Naruto y Mizuki alternativamente. Su alumno, el tonto y último en la mayoría de las materias, estaba usando algo de Barrier Fuinjutsu y sabía de su Tenant. Parecía haber aprendido un Kinjutsu de rango B, sabía que Mizuki estaba tratando de prepararlo para la caída y le tendió una trampa. Su ayuda didáctica de larga data parecía indicar que quería cometer un delito grave y convertirse en un traidor. Bueno, después de llamar a Naruto Demon, su vida fue perdida. Algo que el otro Chunin también recordó, cuando tomó su gran Fuma Shuriken y sin decir nada se lo arrojó a Naruto. Antes de que Iruka pudiera moverse, el clon de Naruto usó un Shunshin y atrapó al Shuriken, solo para sellarlo en algún lugar. No fue un buen movimiento, Mizuki teme. Lanzando un Shuriken muy malo a Iruka Sensei y a mí. Alguien podría resultar herido, ¿sabes? Mizuki reaccionó como Naruto quería y simplemente cargó contra él sin cabeza y lleno de ira. La joven rubia cambió en la postura del Rising Ti de Esquile, con una palma abierta apuntando a Mizuki y la otra detrás de Naruto. Mizuki le lanzó un puñetazo a Naruto en la cara. La rubia lo bloqueó fácilmente golpeando la articulación del codo. La mano derecha lanzó un ataque nuclear y pon contra la garganta de Mizuki. El Chunin claramente subestimó a la rubia, sus emociones lo cegaron, simplemente no fue lo suficientemente rápido para contrarrestar o bloquear el golpe del dedo índice de Naruto en su garganta. El resultado fue que no pudo respirar durante 1 o 2 segundos. Algo que Naruto usó para eliminar a Ninja Uire y capturar al traidor con la ayuda de algunos clones. Terminó cuando el Hokage y un Anbu con una máscara de perro aterrizaron fuera de la barrera. Naruto miró a Iruka con una cara sonriente. Traidor capturado para ser interrogado, justo con el dinero para que lleguen nuestros refuerzos, Iruka Sensei.
Aprobé mis exámenes. Ahora el Chunin se quedó sin palabras, no solo fue testigo de cómo un estudiante de la academia golpeaba brutalmente a un Chunin experimentado, no, Naruto hizo eso y le envió un mensaje al Hokage de alguna manera, o sabía que estaría aquí. Todo eso solo para preguntarle si aprobó la academia. Bajo la atenta mirada de su líder, desató su ita y se lo dio a su antiguo alumno. Naruto se rió de nuevo y se lo ató en la frente mirando al Hokage. ¿Ves a este jiji? Ahora soy un genin. Ah, y creo que te prometí un traidor, el rollo de sellos y una explicación, ¿verdad? El anciano Hokage estaba estudiando la barrera antes que él, pero sonrió cálidamente y asintió. Eso lo hiciste, Naruto-kun. Si quisieras... Señaló la barrera. Naruto asintió y usó un sello de ariete con una mano para liberar la barrera. Los Fudas, sus clones colocados en los árboles que chisporrotean hasta desaparecer. Hiruzen asintió con la cabeza hacia Anbu. Llévenlo a Te. Quiero un informe completo mañana. Los Anbu asintieron y con dos Shunshin, Mizuki e Inu desaparecieron en un remolino de hojas. ¿Y ahora, Naruto-kun? ¿Dónde está el pergamino? Naruto dio su característica sonrisa astuta. En un lugar seguro. Puedo llevarte en un tiempo un poco más lento que un instante. Hiruzen levantó una ceja ante sus palabras. La barrera era claramente Uzumaki Fuinjutsu, y cambiar ligeramente el eslogan de Minato fue intrigante. Bueno, no nos estamos haciendo más jóvenes. Iruka-san, por favor regresa a la academia. Creo que tienes algunos trámites que hacer. El Chunin asintió y casi tartamudeó en su reconocimiento y con una última mirada a Naruto desapareció en un Shunshin. Hiruzen miró a Naruto con un gesto de espera. La rubia le tendió una mano, que Hiruzen tomó sin pensarlo mucho. Una brisa más tarde se pararon en un jardín que el Sandai me podía recordar. Viejo mono estúpido, ¿te estás volviendo senil o algo así? Hiruzen conocía esa voz, incluso el volumen. El Shunshin de Naruto estaba perfectamente ejecutado y habían llegado al jardín del complejo de Uzumaki. La fiesta de bienvenida fue la de Mito Uzumaki, que parecía querer destrozar el Hokage. El Hokage, siempre un profesional, hizo lo que todos harían después de una persona. El entierro al que asistías te estaba atacando por algo que no sabías. Se desmayó.